Perdona. Tiene la palabra. Sí. En el Ayuntamiento de Mos, los conductores se enfrentan cada vez que salen de la autopista P9 a una situación de alto riesgo debido a las deficiencias que presenta el cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida de la autopista P9 en el alto llamado de Puxeiros. Son muchas las voces que han planteado en diversas ocasiones la petición a Fomento para que se mejore la seguridad vial en dicha intersección, puesto que adolece de una notoria mala visibilidad, factor que supone un riesgo para la conducción. Téngase presente, además, que los vehículos suelen llegar a dicho cruce a una alta velocidad de aproximación, ya que provienen de la autopista AP9 y la incorporación desde la Nacional se hace desde el lado izquierdo, lo que supone más dificultad. Y además, hay más factores que en este caso son climáticos, que agravan el riesgo, y es que la zona, es habitual en la zona la presencia de niebla, elemento que empeora todavía más la visibilidad. Es un punto considerado muy peligroso, donde se concentran accidentes casi a diario, y el municipio de Mos ha demandado en diversas ocasiones la mejora de una intersección que es claramente problemática. De hecho, este mismo año, a mediados de marzo, y a instancias de Gañamos Mos, el Pleno de la Corporación aprobó una moción para que Fomento proceda a la adecuación del cruce por donde circulan miles de vehículos cada día y preocupa el grado de riesgo que conlleva circular por allí. Además, no supondría una actuación demasiado cara para el Ministerio, puesto que tiene en su propiedad los terrenos que están ya expropiados en el área del cruce, que serían más que suficientes para acometer esa modificación. En conclusión, creemos que el peligro está demostrado de esa intersección, que debería ser objeto de interés del Ministerio, que es una solución fácil, poco costosa, al fin de que se resuelva este punto negro, razón por la que pedimos el apoyo de esta Cámara, una proposición no de ley que es producto de las demandas de los habitantes de la zona, y pedimos que se realicen las actuaciones de mejora en ese cruce. Vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista de que se establezca una comisión técnica para valorar cuál sería la mejor solución, y nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. A continuación, para defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene